El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón, robo pompón, robo pompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que mi corazón. Yo te lo doy a ti, Señor. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. A ti yo honraré. El camino que lleva a Belén. Oh, yo voy marchando con mi viejo tambor. Nada hay mejor que yo te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Robo pom pom, robo pom pom. Cuando Dios me vio, robo pom pom, me sonrió. Ya vamos a Belén. El niño Dios nació, en Belén nació. Te doy mi corazón. Yo tocaré hoy mi tambor. Muy buenos días, queridos hermanos. Para mí es una alegría en esta mañana compartir la palabra de Dios, en especial el libro de Deseos de todas las gentes, capítulo 81, los cuales se menciona el Señor ha resucitado. Hace unos 2 días, una vecina de donde el barrio donde nosotros vivimos falleció con un cáncer. Muy allegada a nosotros. Algo que me llama la atención de esto es que ella tiene o tenía un hijito especial. Me parece que tenía pues retraso mental el hijito. Y el día del traslado, ya cuando lo iban a llevar ya a sepultarlo, bueno, la tradición por estos lugares es poner la música con la guitarra, el acordeón y todo aquello, y cantar músicas de las cuales lleva el sentimiento a uno a extrañar a la persona. Y también hay la tradición de que con la guitarra y el acordeón también hay para las festividades que hacen en la parroquia.
Y entonces ahí en esas festividades las personas se disfrazan de morenos, bueno, en fin, de los caballos y, bueno, algunos que conocemos el loar y todo. ¿A dónde quiero llegar con esta información, mis hermanos? Es que em, el hijito no sabía que la mamá estaba muerta. El momento que empezaban a tocar los instrumentos, él empezaba a bailar. Se va a disfrazarse del personaje que de pronto él lo hacía antes cuando su mamá estaba viva. Y empieza él a bailar. Pasa eso, se da cuenta de que no está su madre y empieza a buscar a su madre. Y hermanos, la señora ya era de bastante edad. Hermanos, lo que a mí más me duele es que de pronto no hubo la oportunidad, pero de pronto no tomamos mucha atención a predicarle, a hablar de que Cristo Jesús un día resucitó. Y Cristo Jesús nos da la garantía a través de su resurrección, nos da la garantía ¿de qué? De vida eterna, de salvación. Mis hermanos, yo quisiera, antes de abrir la palabra de Dios y empezar, invitarles a inclinar su rostro y orar y pedir la presencia nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Cariñoso y bondadoso Padre Dios, tú eres un Dios omnipotente, omnipresente, un Dios que es Padre amoroso, un Dios misericordioso. En esta mañana he escuchado muchos agradecimientos, bendito Padre, en las cuales me llena de mucha alegría y también querido Dios, me hace recordar las cosas buenas y las cosas malas que en este año hemos vivido. ¿Y por qué no agradecerte, querido Padre, porque hasta hoy nos has tenido con vida y con salud? A pesar de muchas necesidades que cada uno de nosotros, tú lo sabes que tenemos. Pero en especial queremos pedirte en esta mañana, Señor, el poder de tu Espíritu, porque al abrir tu palabra y a escuchar el resumen acerca, Señor, del testimonio grande y poderoso, Señor, de la resurrección, podamos comprender, Señor, y estar seguros de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y aunque estésemos muertos, querido Dios, el que cree en Cristo dice que va a vivir. Por eso, Señor, pedimos el Santo Espíritu para analizar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, creo que la semana hemos venido analizando poquito a poquito con nuestro hermano Mauricio, con nuestro pastor Napa, ayer con Jova. Hemos aprendido muchas cosas, hermanos, de saber que el mejor regalo que Dios pudo haber hecho fue en la cruz. Hemos aprendido, mis hermanos, de que a pesar de que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, fue sepultado en un lugar muy caro, muy bueno. Y ahora, queridos hermanos, dice el Espíritu de Profecía que ya anochecía, ya acontecía para el día domingo, y dice de esta forma: Cristo todavía estaba preso en su estrecha tumba, la gran piedra estaba en su lugar, el sello romano no había sido roto, los guardias romanos seguían velando y había vigilantes invisibles, huestes de malos ángeles cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habrían mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero el ejército celestial rodeaba al sepulcro, ángeles excelsos de fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Y hubo un terremoto violento porque aún un ángel del Señor bajó del cielo, revestido con la panoplia de Dios. Ese ángel dejó a los atros celestiales resplandecientes, rayos de gloria de Dios, y lo precedieron, iluminaron la senda.
En su palabra menciona y dice que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tumba, un ángel del Señor abandonó los atrios celestiales y descendió acá a esta tierra y se puso frente a la tumba donde Jesús fue sepultado. Y una voz maravillosa le decía al Hijo de Dios: tu Padre te llama, ven, sal fuera. Y menciona la Escritura, decía que al instante Jesús se levantó y salió de su tumba. Pero al momento que salía de la tumba, al momento que escuchaba la voz, y al momento que el Señor Jesucristo resucitó, muchas personas más resucitaron con él. Aquellas personas, queridos hermanos y queridos amigos y jóvenes y adultos que están escuchándome, aquellas personas que resucitaron eran personas que aceptaron a Cristo Jesús, personas que testificaron de Él en momentos difíciles, en momentos buenos, en momentos de victoria y en momentos también de tribulación. Aquellas personas resucitaron, queridos hermanos, no para volver a morir como resucitó Lázaro y otros personajes en la Biblia, porque ellos volvieron a morir. Pero estos personajes resucitaron ¿para qué? Para vida eterna. Y mis hermanos, algo que me llamó la atención un poquito de este resumen es que al momento que el ángel descendió y estuvo ahí, dice que los guardias lo miraron y dice que ellos quedaron asombrados con esa luz maravillosa de un ángel y en ese momento quedaron como muertos, cayeron desmayados. Y así es que este ángel tuvo que cubrirse, digamos, de esta forma, en mis palabras. ¿Para qué? Para que ellos puedan recobrar su sentido. Y cuando ellos recobraron su sentido, ellos dice que fueron saliendo asustados. ¿A dónde? A avisar al resto de personas por el camino que iban a avisar, pues en este caso a Pilato. En el camino ellos también iban testificando y contándoles las cosas grandes que ellos habían visto de Jesús, el Hijo de Dios, en las cuales que un día ellos le cayeron a puñetes, le escupieron, le insultaron, le ofendieron. Ese Jesús había resucitado. Menciona y dice que cuando llegaron donde Pilato, llegaron el informe, los sacerdotes, los religiosos de ese entonces le habían pedido que por favor que vayan donde ellos. Y cuando llegaron a ese lugar donde estaban Caifás y los demás, ¿saben qué hizo Caifás? Caifás dice que le pidió a estos soldados que por favor dijeran que ocultaran que Jesús había resucitado. Que dijeran que los apóstoles vinieron a medianoche o a la mañana, no sé, pero que ellos estaban durmiendo y que los raptaron el cuerpo de Jesús. Y mis hermanos, estos sacerdotes, líderes religiosos, ofrecieron mucho dinero a estos soldados romanos. Y adivinen qué. Estos soldados romanos que llegaban con la verdad de Dios, cargados de la verdad de Dios, dice así, de inspiración divina, ahora salían de ese lugar cargados de dinero. La pregunta es, ¿hasta dónde llegas, mis hermanos? ¿Hasta dónde llega el carácter del ser humano? ¿Hasta dónde llega el pensamiento del ser humano? Que cuando tiene la verdad, no importa quién sea, si es un padre de familia, si es un hijo, si es un esposo, a veces se olvida, o a veces quiere vender la verdad. Mis hermanos, hay una partecita en las cuales quisiera compartir y voy a dar lectura. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó y se atrevió a aceptar que el Salvador no tomase la vida de nuevo. Exigió que el cuerpo del Señor, que estableció su guardia alrededor de la tumba, procurando retener preso a Cristo, se airó severamente cuando sus ángeles huyeron
al acercarse al mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que el reino tendría fin y el final moriría. Al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora está enteramente en su poder. Estaban enredados en una trampa en la cual no veían otra escapatoria que la continuación de la guerra contra Cristo. Sobornaron a los soldados y tuvieron silencio de Pilato, difundieron sus informes mentirosos, lejos y cerca, pero habían testigos quienes no podían callar. Muchos habían oído el testimonio de los soldados en cuanto a la resurrección de Cristo. Y ciertos muertos que salieron con Cristo aparecieron a muchos y declararon que habían resucitado, y fueron comunicados los sacerdotes los informes de aquellas personas que habían visto a Jesús resucitado. Hermanos, a veces el ser humano quiere tapar el sol con un dedo. A veces el ser humano se olvida de algo, o se está olvidando de algo. A veces la persona piensa que ya porque va a la iglesia, ya porque se reúne al son, ya es cristiano. Pero se le olvida algo. Se olvida algo que, hermanos, que el momento del sufrimiento, del dolor, de la angustia, se olvida que Cristo venció la muerte. Se olvida que Cristo resucitó. Y que eso nos garantiza, mis hermanos, la vida eterna. Que eso nos garantiza la bendición. Que eso nos garantiza la protección. No solamente en la vida eterna, sino en estos momentos. Y otra partecita que me gustó bastante también de este resumen, menciona y dice que el Señor Jesucristo, en el tiempo que estuvo antes de morir, Él decía, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. Y en su divinidad, Cristo poseía el poder para romper las ligaduras de la muerte. Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que dormían. Era el antitipo de las gavillas y de su resurrección. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Era el antitipo de las gavillas. Miren, queridos hermanos, si usted, no sé si ya tiene su Biblia, me gustaría abrir la palabra de Dios para entender un poquito esto. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Levítico. (23:10) en adelante, puede ser hasta el verso 12. Y dice la palabra de Dios. Habla a los hijos de Israel y diles, entrado en la tierra que yo os doy, y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicias de los primeros frutos de vuestra disiega, y el sacerdote merecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. Al día siguiente, el sábado, la mecerá, y el día que sacáis la gavilla, sacrificaréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, usted y yo conocemos que había muchas fiestas anuales. Había inclusive dos, ¿no? Dos, en primavera y en otoño. En la fiesta de la Pascua, en este caso, el sábado, el viernes, ¿no? En la tarde, o el día 14, podría decir así, en la tarde sacrificaban un cordero. Pero, en cambio, desde el domingo en adelante, había las fiestas de los panes sin levadura, que tenía muchos días. Pero en medio de eso, había una fiesta más. ¿Cuál fiesta era? La fiesta de las primicias, de las gavillas. ¿Qué significa eso? Que la persona era una fiesta de agradecimiento por la prosperidad, por la cosecha. Entonces, las primicias, lo primero de la cebada, en este caso, lo primero, pues, ¿qué hacían?
lo cortaban y les llevaban ¿a dónde? Ante los sacerdotes, ante el altar. ¿Y qué pasaba ahí? Dos o tres personas lo llevaban y lo presentaban como agradecimiento. ¿A qué? A la prosperidad que el Señor había distribuido. Esas eran las primicias. Ahora, ¿qué tiene que ver con Cristo? Dice que, como imaginemos, pongámonos a pensar un poquito. Miren, esto sucedía ¿cuándo? Tenía que ser ¿cuándo? El primer día de la semana. ¿Qué día? El día 15. ¿Qué significa hacer? Que todas las veces que hubo eso, siempre tenía que caer, siempre en ¿dónde? En domingo. ¿Y qué sucedía? Eso era símbolo de ¿qué? De las primicias. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Vamos a leer un poquito esto para comprobarlo. Vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno con su debido orden. Cristo las primicias y luego son de Cristo en su venida. Mis hermanos, Cristo estaba representando las primicias en las cuales iba a resucitar. Símbolo, hermanos, de la resurrección. Pero si esto no hubiese acontecido, si Cristo no resucitaba, van a hubiese sido nuestra fe, van a hubiese sido ¿qué? Predicar la palabra de Dios. Por eso en el mismo libro de Corintios capítulo 15, en el verso 14 nos dice, y sin Cristo, si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo, a través de la resurrección, venció la muerte. El diablo, el enemigo, él esperaba que Jesús no resucitara. Pero nosotros vemos y comprobamos lo que el Señor Jesucristo había dicho. Y que un día usted y yo, mis hermanos, cantaremos este canto que dice, ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Mis hermanos, tal vez en su vida tuvo la posibilidad de perder un ser querido. Tal vez la muerte, o cuando la muerte llega o sorprende, nos sorprende por un ser querido, un padre, una madre, un hijo. Realmente nos golpea, realmente nos duele mucho. Cuando enterramos al ser querido, también enterramos parte de nuestra vida. Pero mis hermanos, la muerte la muerte la venció el Señor Jesucristo. La muerte está vencida y en breve será destruida, mis hermanos. La muerte es el peor enemigo que el ser humano puede tener. La muerte causa dolor. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia, vida eterna. Y mis hermanos, dice de esta forma, yo he venido para que tengan vida eterna, para que tengan en abundancia.
Y el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. El que comiere mi carne y bebiere mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, hay dos tipos de muertes. La una es que cuando usted muere, pero muere en Cristo Jesús, usted tiene asegurada su vida eterna. Pero hay otra resurrección, mis hermanos, en las cuales será después de 1000 años, las cuales sea para destrucción, sea para condenación. Pero hay una noticia buena en esta mañana. El que venció la muerte tiene poder, mis hermanos. El que venció la muerte, mis hermanos, tiene la última palabra. Escuché muchos agradecimientos de muchos pedidos y muchas promesas que en esta mañana lo hicieron. Pero déjame decirte, querida hermana, querido amigo, el que venció la muerte tiene la última palabra para el cáncer. El que venció la muerte tiene la última palabra cuando un hogar se está muriendo. El que venció la muerte, mis hermanos, el que resucitó, tiene la última palabra para cualquier enfermedad que tengamos. El que venció la muerte tiene la última palabra, hermanos, hasta para cambiar el carácter, para que de pronto tú te sientes perdido, tú te sientes que de pronto, ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy en este mundo? Y a la edad que tengo no he sentido nada. Mi vida parece que es vacía. El que venció la muerte y resucitó, mis hermanos, tiene la última palabra. Él hace milagros. Él hasta hoy está haciendo un milagro. El milagro de la vida. Y escuché que agradecía por ahí, estaba agradeciendo que tenía una operación y que los huesitos de todos están completos. ¿Y saben por qué? Porque al Señor le place. Porque el Señor hasta ahora tiene misericordia de cada uno de nosotros. A pesar que a veces, hermanos, se nos debilita nuestra fe, a pesar que nos olvidamos que el Señor tiene garantizado la vida eterna. Y a pesar que en estos momentos, una persona, tal vez, mis hermanos, hoy en este instante, puede haber miles de personas que dijeron hasta mañana al dormir y ya no se vuelven a levantar. Puede haber millones, mis hermanos, que en esta mañana digan, me voy, salgo al trabajo, nos vemos pronto, y ya no vuelven. Pero si esa persona entrega su vida a Cristo Jesús, si esa persona, hermanos, entiende y comprende que Jesús resucitó y para darnos vida eterna, no importa que la muerte llegue al instante, hoy, mañana. La muerte no respeta, hermanos, condición social, ni el dinero, ni el estatus social, ni el estudio, ni la profesión, ni al chiquito, ni al grande, ni al adulto. Tarde que temprano usted y yo tendremos que morir, porque mientras tanto somos vivos, hermanos, tenemos que morir. Pero el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo soy el camino, la resurrección y la vida. Por eso en esta mañana, mis hermanos, yo quisiera invitarles a cada uno de ustedes. Usted tiene un padre, usted tiene una madre, tiene un hijo, tiene un familiar, que tal pronto todavía no conoce a Jesús. En esta mañana quisiera hacer una invitación para que usted, convencida de que Cristo Jesús pagó esa deuda y a través de su resurrección, hermano, está marcada y asegurada nuestra salvación. Que podamos decir a aquellas personas, a aquellos familiares que tenemos, que creemos en eso, que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Y que aquí en adelante Cristo Jesús va a cambiar mi carácter, Cristo Jesús va a cambiar mi manera de pensar, de hablar, de sentir, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis familiares, con los que me rodean. ¿Cuántos en esta mañana quisiéramos decirle al Señor, Señor, acepto esa preciosa sangre, acepto y estoy seguro que tú resucitaste y que eres la persona de las cuales el camino, la verdad y la vida? ¿Cuántos quisiéramos decirle en esta mañana eso? Amén. Amén por esas manitas, amén por esos corazoncitos que han puesto. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que el Señor les brinde fortaleza para estar convencidos de que la muerte ya no tiene
ya no tiene, hermanos, potestad en esta tierra, que Cristo lo venció en la cruz. Y así es que podemos levantar nuestras cabezas a caminar en esta mañana con orgullo y con alegría y con felicidad, porque somos hijos de Dios, porque el Señor cada día nos va a transformar. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Patricio, por el mensaje de esperanza que nos ha compartido en esta mañana. Y confiemos, ¿no?, en esta promesa que es real, que Dios nos dará también la paz a las personas, como decía Jimenita Orellana, las pruebas, haber perdido un ser querido, pero tenemos la seguridad que en medio de esa tristeza Dios nos da la paz, ¿no? Esa es la confianza y les motivo a que todos podamos tener esa confianza en Dios porque las promesas que están en su palabra son verdaderas, ¿no? Muy bien, yo quiero en esta mañana, antes de terminar, pedir que nuestro hermano Patricio Vicente nos ayude con la oración final y luego ahí vamos a dar una pequeña indicación, ¿sí? Amén. Oramos. Señor, reconocemos que somos débiles, seres falentes. Querido Dios, que por instantes, Señor, reconocemos que eres tú un Dios poderoso, omnipotente, Señor de señores, príncipe de paz. Pero en momentos difíciles, cuando llegamos a perder un ser querido, cuando estamos enfermos, a veces nos aferramos, Señor, a la ciencia, a la medicina, pero aún a veces nos sentimos con derecho de reclamarte que por qué o para qué son las cosas. Pero esta mañana, Señor, hemos aprendido que tú nos garantizas. Al momento de tu resurrección, nos garantizas, Señor, la vida eterna. Todo se ha cumplido. Tu palabra menciona que, y dice, consumado es. Y que de Dios queremos pedirte que en esta mañana nos acompañes. Que bendigas a cada hermana, cada hermano, cada persona que, Señor. Que también le brindes fuerza y fortaleza, Señor, para que en el momento que seamos atribulados, Señor, no perdemos nuestro norte, sino más bien nos aferremos a tus benditas promesas y recordar que la muerte fue ya destruida, que tú lo destruiste, Señor, a través de la cruz y a través de la resurrección. Acompáñanos en esta mañana a caminar por la calle, que de Dios, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de todas las cosas que en este mundo a veces pues, nos estorban, Señor, podamos resistir al diablo y el diablo irá de nosotros. Gracias, Señor, acompáñanos este día en el nombre de Jesús.